Vamos a continuar el estudio que nos ha traído Jorge a través de los domingos anteriores. ¿Alguien recuerda el tema del domingo anterior? La vida de amor del creyente. Amén. Aprendimos bastante, ¿verdad? Sí. Acerca de la conducta del creyente y muchas cosas más. Hoy vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Busquen en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo voy a leer para ustedes, hermanos. Dice su palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, Él conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar un día más aquí. Gracias, Padre, porque venimos dispuestos, Señor, a glorificar, a poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Utiliza a cada predicador simplemente, Padre, como un portador, como un instrumento, Señor, y que toda la gloria, la honra, Señor, sea para ti, Padre. Gracias te damos por este momento. Ayúdanos a poder entender un poco, Señor, de lo que vamos a ver hoy, y sobre todo, Señor, que podamos ponerlo en práctica y seguir adelante, Señor, en este precioso camino que es ser esclavo tuyo, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Como tema, hermanos, vamos a tener el conflicto y la conquista del creyente. Repítalo conmigo una vez: el conflicto y la conquista del creyente. El conflicto y la conquista del creyente. A medida que Jorge enseñaba las lecciones anteriores, miramos que existen verdades que han sido consideradas y han habido mentiras que también de igual forma hemos aprendido. Es otro ejemplo de que el libro de Juan, hermanos, nos ha ayudado mucho, sobre todo este primer libro. Acordémonos que tiene dos más. Y Juan expresa, aparte del Apocalipsis, ¿verdad? Y Juan nos enseña de una manera sobrenatural, el cual el Espíritu de Dios mora en él y nos enseña a base de eso. En esto vamos a ver que hay organizaciones y profesiones que existen hoy en día, de las cuales, hermanos, si usted se ha fijado en las escuelas, colegios, universidades o en diferentes organizaciones, tienen que hacer un examen para poder entrar a dicha organización. Amén. Hay un examen. Y para entrar en el Evangelio, para entrar en lo que es en la familia del Señor, también hay un examen. Y es el examen del cual nos habla Juan en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor va a poner un hermano que pruebe qué tipo de espíritu tiene usted en su corazón. Si existe Dios, que es el bien, entonces existe el mal. Amén. Si existe un Espíritu Santo, es porque existe un espíritu opuesto al Espíritu Santo, y es el espíritu del anticristo,
¿Qué tipo de espíritu tiene usted en su corazón? Del cual habla la Biblia, aunque el capítulo 4 comienza aquí. Acordémonos que el capítulo anterior, en el 3:23, Juan nos decía, y este es su mandamiento. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y en ese versículo Él presenta al Espíritu Santo con estas palabras. Y en esto sabemos que Él, dice, Cristo, permanece en nosotros por el Espíritu, dice, que nos ha dado. Al momento de que usted cree en el Señor Jesucristo, lo decía el hermano Nelson, Jorge lo ha dicho muchas personas, el Espíritu Santo mora en usted. Ya no está sobre usted, sino que mora en usted. En cambio de eso, hermanos, podemos ver y tenemos que tener un discernimiento como creyentes para probar, primeramente, nosotros mismos. Después ver las personas qué tipo de espíritu tienen. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué son necesarios los exámenes? Para ver si en realidad estudia uno, lo decía el hermano Nelson ayer. El Señor le pondrá, hermanos, un examen, el cual, bueno, estamos viendo lo que es discernir. Recuerden los cristianos de Berea, cuando predicaban, ¿qué hacían ellos? Leían para ver si era cierto. Amén. Y ellos sabían que era de Dios o que no era de Dios. Y muchos ejemplos más en la Biblia podemos ver, igual cuando confrontaron a muchos que querían venir con el poder del Señor, comprar el Espíritu Santo, pero en realidad no eran de Dios. Tenemos que tener ese discernimiento como creyentes, pero para ello, hermanos, vamos a tener un conflicto, pero también vamos a tener una conquista en el Señor. Después del conflicto, si usted es de Dios, va a conquistar. Pero si usted no es de Dios, va a fracasar. Son sentidos opuestos. ¿Por qué nos interesa inspeccionar cosas? Por ejemplo, el agua que bebe. Usted bebe agua purificada de la llave, no, ¿verdad? Porque sabe a cloro. ¿Por qué realmente usted ve la preparación de comida? Usted la prepara en su casa y la come, amén. Usted sabe cómo la hace. Pero muchas personas, en cambio yo sí como pollo chuco, hermano. Pero muchas personas no comen pollo chuco. ¿Por qué? No sé si se lava, no sé si lava bien el repollo y muchas cosas que les hace daño, amén. ¿Por qué? Porque no está limpia la comida. En eso vemos que seguimos, pero en la Biblia nos tenemos que asegurar que de verdad estamos limpios y no vamos a hacer daño. Esa es la prueba que tenemos como creyentes. Bueno, vamos a probar el espíritu que tenemos. ¿Qué espíritu tengo yo? Y estoy hablando de espíritu de amor, el que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El que el Señor ha puesto por gracia, porque no lo merecíamos, hermano. ¿Por qué será que la gente se preocupa más por la salud física que por la salud de la persona interna? ¿Por qué será? Realmente el mundo hoy está totalmente al revés, hermano. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Usted sí me conoce a mí, yo lo conozco a usted porque usted conoce de Dios. Y usted está ahí hoy para probar si yo le predico palabra del Señor o palabra que no es del Señor. Y usted está en su derecho, hermano, de levantarse y decirme, hermano, usted está equivocado. Usted está en un grave error porque Juan nos dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Estamos? Tenemos que aprender como creyentes a tener un conflicto. Bueno, vemos eso, esa era una introducción. Como primer tema, hermanos, como subtema, el mandato de probar los espíritus. Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La tierna manera de que Juan utiliza nuevamente aquí, amados, no está hablando del cristiano mediocre,
No está hablando de alguien que solo viene a la iglesia. No está hablando de alguien, hermanos, que dice 80 versículos y no ha nacido de nuevo. Está hablando de una palabra: amados, mis hermanos en Cristo, aquellos que de verdad han nacido. A ellos se dirige la carta de Juan. Amados, dice, amados, mis hermanos en Cristo, no creáis a todo espíritu. Pero Juan miraba que muchos de estos hermanos ya estaban creyendo en espíritus que no eran de Dios. Y un peligro que debemos considerar, hermanos, es el peligro de creer demasiado. Hay personas que creen que son salvas, hermano, y creen y le dicen: mi fe está puesta en Dios y yo creo que soy salvo, y más bien yo creo que usted va al infierno y yo voy al cielo, así me han dicho a mí. Pero luego regreso a Mateo y dice: por sus frutos los conoceréis, y se vuelven mentirosos ellos mismos. El peligro de creer demasiado puede ser que por el hecho de que siempre se nos dice: hermano, pase enfrente y usted es salvo, cree en el Señor y usted es salvo. No es simplemente eso, hermano. No es simplemente tomar una decisión, sino practicar lo que usted ha dicho. Usted cree que el Señor es Jesús y Él murió y Él resucitó, amén. Ahora hay que obedecerle, porque de nada me sirve a mí creer demasiado en el Señor y no le obedezco. El mundo cree en Dios, pero no obedece a Dios. Usted cree en Dios y en Jesús y sí le obedece. Esa es la diferencia de los espíritus. Juan escribió esta advertencia: debemos estar alertas, no solo los que creemos, sino cuánto de eso creemos, cuánto de verdad estamos creyendo. Los creyentes deben evitar a toda costa esas personas que por razones, hermanos, quieren cambiar la Biblia. Hay muchos que han querido cambiar la Biblia. Hay muchos que han dicho: bueno, hermano, hay una secta que se llama Salvos Siempre Salvos, y ellos tienen libertinaje de pecar. Pero la Biblia no me dice eso a mí, amén. El Señor sanaba, el Señor perdonaba. La prostituta: vete y sigue pecando. ¿Verdad que no le dijo así? Vete y no peques más. El ser salvo, hermanos, el tener la seguridad de salvación, es saber que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está ayudando a conquistar. Nos está ayudando a conquistar y a vencer cualquier cosa que Satanás venga a poner. Porque posiblemente Satanás ande aquí ahorita, ¿sí? ¿Verdad? Paseándose. Pero también aquí está el Señor. Dos espíritus opuestos. El libro de Daniel nos enseñaba en el capítulo 10, no se lo voy a leer, simplemente un resumen, donde Daniel ve una visión donde un príncipe de Persia quiere dañarle. Pero vemos algo importante, que está el arcángel Miguel y le defiende. Son, hermanos, diferentes. Nos habla del conflicto entre dos ángeles santos, un ángel santo y un ángel maligno. El príncipe de Persia lo han denominado como Satanás, no se sabe, pero arcángel Miguel, ustedes lo conocen y saben porque la Biblia lo menciona, ayuda a Daniel. Y hay una lucha constante, hermano, porque Daniel miraba en la visión y dice: el arcángel Miguel vino a ayudarme. Y esa es una clara demostración de que el Señor no le va a dejar solo en este mundo. Esa es una demostración, hermano, cuando Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero vino Miguel a pelearlo. Es una clara demostración cuando el Señor era tentado por Satanás, pero ahí estaba también el Espíritu Santo ayudando a nuestro Señor, porque ese fue el ejemplo también que nos dio Él. Siempre hay dos cosas, hermano, una buena y una mala. Pero la pregunta es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer ante estas cosas? Bueno, Juan dijo: probad los espíritus y no creáis. No hay que creer, hermano. Y muchas iglesias hoy en día están creyendo espíritus que no son de Dios.
Siempre lo he mencionado. ¿Alguien conoce a Cash Luna? Él es un predicador, bueno, el más rico del mundo se le denomina como pastor. Cash Luna hablaba un día y decía que el espíritu que el Señor derramó después del Espíritu Santo fue el espíritu de la risa. En cambio, hermanos, yo levantaba mi mano y usted se empezaba a reír como loco. Yo la bajaba y usted se dejaba de reír. Hay videos sobre eso. Pero me conmovió cuando vino a Guatemala y una persona se levantó en la parte de atrás y le dijo: tú no vas a dominar mi mente. Solo existe un espíritu y es el Espíritu Santo. Un creyente que conquistó esa iglesia. ¿Por qué? Porque leía la palabra del Señor. Él sigue, hermanos, predicando la palabra y ha enseñado a muchos. Ahora está el espíritu de saltar. Lo toca y empieza a saltar. Pero Juan nos enseña claramente, hermanos, y dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus si son realmente de Dios. En el tiempo, hermanos, del verbo, en esta prohibición, sugiere que ya había quienes que creían en espíritus malos. Dentro de la iglesia hay muchos que creen en espíritus malos. Dentro de la iglesia hay muchos que creen, aún miran sus cosas en la televisión y creen en magia. Esos son espíritus malos. Pero usted se deleita, lo mira y se queda viéndolo un momento y dice: wow. ¿Pero es el Espíritu de Dios? No. Y yo sé que usted sabe de lo que hablo. Yo sé que usted sabe realmente. En la iglesia había muchos crédulos y muchos incrédulos. Unos tenían más creencia y el peligro de creer y creían que podían hacer cualquier cosa, pero ya eran salvos y no era así. Juan dice: el problema es que hay espíritus buenos y un espíritu malo, que es el del anticristo. Apocalipsis nos habla de 7 tipos de espíritus. Puede ser la plenitud total del Espíritu Santo o diferentes. No se sabe. Pero realmente cuando es el Espíritu del Señor, hermanos, se conoce. Amén. Cuando es el Espíritu Santo que muere en usted, hermanos, va a chambrear, va a chismosear, ¿verdad que no? ¿Qué espíritu es ese? Del anticristo. Y mire que Juan dice: y que ahora ya está en el mundo. Y no habla del anticristo de la tribulación, sino de aquellos que niegan a Cristo, sino de aquellos que tienen ese espíritu, hermanos, de ver lo que realmente es malo, pero aún así lo hacen. Pero aún así lo hacen. Efesios de igual forma también nos habla de problemas espirituales que envuelven a los creyentes. Puede leerlo en su casa, Efesios 6. Es evidente que los espíritus malos, hermanos, también pueden producir hechos sobrenaturales y hasta lo hacen en el nombre de Cristo. Escuche esto. Esto es importante, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Quiero que hoy conozca realmente un significado de un versículo que hemos leído, lo ha dicho de memoria, pero es evidente que los espíritus malos también pueden producir hechos sobrenaturales y hasta lo hacen en el nombre de Cristo. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Mateo 7, del 15 al 23. Lean uno cada uno, hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
y que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Amén. ¿Aprendió algo ahí? Espíritus que no son de Dios. Sencillo. ¿Por qué razón? El Señor dijo nunca. Pero profetizaban, hermanos. Pero expulsaban demonios. Pero tenían frutos. Eran buenas personas. Pero el Señor nunca los conoció. Probad los espíritus, hermanos. Métase en este versículo y dígale, Señor, ¿será que yo soy ese tipo de persona? Que tan solo me creo solo por profetizar, por predicar, por venir a la iglesia a cantar. Y que en aquel día el Señor le diga, nunca os conocí, apartaos de mí. Pero luego regresamos a Juan y dice, probad los espíritus. No estés confiado, no estés confiado. Mucha gente, hermanos, crea su propio Cristo, pero muchos creemos en el Cristo de la Biblia. Amén. Mucha gente cree en su propio Cristo. No, es que Cristo no tiene odio hacia mí. Yo he escuchado mundanos que han dicho, totalmente Cristo me dará una nueva oportunidad cuando yo muera. Es Cristo creado por ellos. Nosotros conocemos un Cristo de amor y también un Cristo consumidor, que todo lo que promete, hermano, lo va a cumplir, ya sea bueno o sea malo. El Señor prometió, si me negares, aquí yo te negaré frente a mi Padre. Lo prometió y lo va a cumplir. Por eso es que me impactaba, dice, es evidente que los espíritus malos, o sea, los espíritus del anticristo, producen hechos sobrenaturales. El espíritu malo, hermano, puede producir realmente una sanidad. Hoy en día lo hemos visto. Puede producir una profecía de que le diga que usted va a ser rico y ya es rico totalmente. Y puede producir muchas cosas más. Pero mire lo que dice: no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, hermano. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Por más que usted ha creído en Cristo, por más que usted confiese que es de Dios, pero si usted no da buenos frutos, el Señor no le conoce. Y no lo digo yo, dice, todo árbol que no da fruto solo sirve de leña. ¿Sabe qué? Todo aquel creyente, una frase de Adrian Rogers, todo aquel creyente que va al infierno, que siempre creyó ser salvo, solo era un pedazo de leña que no se va a quemar. Qué fuerte, ¿verdad? Sencillo, hermano. Porque en el lago de fuego estarán aquellos que decían: oh Señor, yo ayunaba, Señor. Yo iba a tu iglesia, Padre, yo daba para la canasta, Señor. No es así. No es así, hermano. El creer en el Señor y el tener el Espíritu del Señor es tener amor primeramente. Y lo hemos leído, nuevo mandamiento, ama a tu prójimo. Pero mire, aquí son tan alegres, le sonríen a uno, pero afuera, hermanos, créame que dan pesar y lástima. Saber que aquí a usted le dan la mano y afuera digan: ese hermano sí es hipócrita. Tan sencillamente solo por predicar la palabra del Señor. Pero me ha encantado algo, que todo aquello que hablen en contra de mí, de usted, no le hablan a uno sino a Dios. Bienaventurado. Bienaventurado, ahí está. Porque hay personas que vienen aquí, hermanos, con un espíritu malo. Hay personas que vienen aquí sencillamente a criticar, sencillamente a hablar de la otra persona, sencillamente a ver
si hay comida, lastimosamente. Pero hay otros que vienen, hermanos, derramados en su corazón y dicen: Padre, yo te necesito estar ahí. ¿Cuántos hermanos son así? Padre, yo necesito de ti. Yo voy a la iglesia hoy porque necesito de ti cada día. Porque necesito conquistar el conflicto que tengo con la carne y con Satanás. ¿Cuántos somos así? Tenemos que ser así. Felicidades, porque hoy se levantó, muchos no. Muchos están durmiendo. Pero usted sí quiere servir al Señor. Son cositas que vemos cada día. No creamos a todo espíritu, hermanos. Ya lo vimos. Ese es el mandato que Juan nos dio de probar los espíritus. Primero, es lo que debemos hacer, es no creer en todo espíritu. Y después Juan dice: pruebe, indica una acción para ver si algo es verdaderamente auténtico. Esto no significa que vamos a ir en busca de brujas, procurando sacarles sus espíritus, decirle: ayúdeme a ver si el hermano es cristiano de verdad. No, esto no tiene lógica, hermano. La Biblia dice: todo aquel que tiene amor al prójimo, ese es mi discípulo, ¿verdad? Si a usted como creyente tiene un compañero y le dice: fíjate que ese hermano no lo paso, apártese de él. Espíritu del anticristo. Si usted tiene a alguien a la par y le dice: hermana, pero viera que me cae mal, apártese de él. Tiene que haber un espíritu de amor, hermano. Muchos criticaban a los apóstoles, pero el Señor siempre permaneció con ellos. Muchos criticaban a Pedro. Ay, hermano, es que ese Pedro, el Señor siempre estuvo ahí. Lo vimos la vez pasada. El Señor ve lo interior más allá de lo exterior del corazón. No, es que hoy voy para la iglesia, corbata, todo, y del corazón no está el Señor. Mire, hermano, yo no sé si usted causa la sensación en su corazón. Muchos podemos estar alegres por irnos con el Señor, amén. Pero hay otros que de verdad tiemblan en su interior. Un hermano de Cabañas me dijo una vez: yo en un momento, hermano, temblé, hermano, porque no estaba seguro si de verdad me iba a ir con el Señor. Y cuando leí ese versículo que dice: no te conocí, me estremecí, hermano, porque mi mujer, dice, me fue infiel y me dolió tanto que no le he superado. ¿Cómo voy a superar un rechazo de Dios? ¿Cómo va a superar usted que le diga el Señor: apartado de mí? Cuando ha tenido aquí 2023 años de oportunidades del Señor para poder servirle, para poder acercarse. Y mire que el hermano notaba ayer, es que la palabra es clara, hermano. Nosotros somos tan necios porque al trabajo somos tan puntuales, amén, y me incluyo. Pero si no llegamos a tiempo, en una hora nos quitan 80 lempiras. Si no vamos un día, le quitan el día, que son como 500. Y muchas veces, hermano, vemos, y esos son espíritus malos que se apoderan de usted y le dicen: no, hoy no vayas, estás cansado, descansado, hoy no vayas, mañana puedes ir. Pero somos de ese tipo de creyentes, hermano, que probamos cada espíritu y queremos conquistar. Y me pongo como ejemplo: el cansancio, hermano, me ha dejado en mi hogar. No me avergüenzo de decirlo, pero solo por ello no me voy a descansar toda la semana. Amén. Hay que probar y probarse. Padre, yo tengo aquí algo que me dice que no lo hago bien. Si usted no tiene eso, hermano, usted no es de Dios. Probando los espíritus. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, porque existen muchos falsos profetas. Amén. He conocido muchas personas, hermano, en la pentecostal, hermano, viví muchas cosas, no les critico, ellos en cada quien, hermano.
El Señor dará lo que realmente corresponde a cada quien, pero lo que más me dio cólera, y se lo digo así, fue una vez una muchacha con cáncer, fue conmigo a un retiro espiritual. Ustedes saben que es un retiro espiritual, ¿verdad? 3 días sin teléfono y todo. Tenía cáncer, un tumor en la cabeza. Y yo siempre hablaba con Jorge, mi tío Pedro, el hermano Luis, que uno lo aconsejan, que prueban los espíritus, amén. Y le doy gracias porque aquí estoy. Pero esos días, hermanos, oraban por ella, intercedían y ponían sus manos. Yo declaro que será sana. Sanidad, dije yo en mi mente, va, todo incrédulo. Tan solo era un simple hombre que iba a un retiro, pero yo creía en aquella palabra, sin saber que era un espíritu malo. Le profetizó, hermanos, sanidad, y no solo eso, riqueza. Miren cómo son las cosas. Después de un mes que yo me convierto al Señor, estoy yendo a la iglesia, la muchacha muere. El Señor me da palabras a mí, me paro enfrente como de 70 personas, nadie me conocía. Y llamé a la muchacha y le dije, explíqueme esto porque no sé. Usted profetizó y de parte del Señor declaró sanidad, amén. ¿Por qué se murió? ¿Sabe lo que me dijo? Es que el Señor le dio sanidad solo esos días. Espíritus malos. Discernir, hermano. Gracias a Dios me escogió desde muy antes. ¡Qué privilegio! Amén. Gracias a Dios me enseñó a discernir. Y venía yo a preguntarle al hermano Luis, le preguntaba a Sabillón, a la hermana Cecilia, ahí está ella de testigo, que yo le preguntaba cosas porque yo quería saber en realidad, pero de alguien que sí sabe. Discúlpeme, pero si yo nunca le he preguntado a usted algo así, es porque realmente no lo veo que sepa. Amén. Pero los ancianos que han estado, que les he preguntado un poco, mi respeto, tienen un galardón grande. El estudio y ver realmente que el Señor ha puesto un Espíritu Santo dentro de usted es algo sobrenatural, hermano. El libro de los Hechos nos enseña una historia agradable. Me conmoví, lloré ese día. Estaban liberando un demonio y llega uno y le dice el demonio, ¿tú quién eres? A Pablo conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Se imagina que le dijeran así? A Luis conozco de la iglesia de Caballito, pero ¿vos quién sos? Testimonio. ¿Estamos? A mí me han dicho, hermano, ¿y esa quién es? Solo diezma, le digo yo, nada más. Pero no es creyente. El diezmo no le va a salvar. El venir aquí y levantarse, y si usted no ha creído y no ha nacido de nuevo, no le va a salvar. Y no me estoy burlando, le estoy dando una oportunidad para que se salve. Dígale, Señor, ya no quiero ser mediocre. Mi mamá tiene ese problema, bueno, antes lo tenía, que no estaban casados, amén. Y esa es la excusa del incrédulo, y lo digo aquí, porque no está ella. Esa es la excusa, hermano, del incrédulo. No, es que no estoy casado. Quien ama al Señor de verdad busca la manera. Así es. Quien ama al Señor de verdad busca la manera. Y después le digo yo, ¿y ahora cuál es la excusa? No hay excusa, hermano. No podemos escaparnos del Señor. El Señor nos da vida, oportunidades, pero uno no quiere nada. Y mire qué bonito, hermano. Los que no, todavía no han nacido, yo sé que hay muchos aquí que no han nacido de nuevo. Pero una vez usted el primer paso es algo increíble, hermano. Es algo que yo no puedo ver atrás. Porque ahora lo tengo todo. Y yo sé que usted me entiende porque usted tiene a Cristo. Es algo que no nos permite, hermano, ver. No, es que está el Señor y nos tiene en su mano aquí. Tú eres mi hijo. Somos hijos de Dios y el Señor nos da el Espíritu Santo, pero quiere venir, hermano, cualquier persona a querer poner otro espíritu y ese espíritu de un falso.
ese espíritu de alguien, hermano, y mire que han visto muy poco la doctrina de la salvación, amén. Y hay muchos, se pierde, hermano, se pierde. Son espíritus malos. Realmente eso es. Espíritus malos, hermano. Porque si le dicen que se pierde, usted se preocupa y al final termina suicidándose. Mientras prediquemos que hay seguridad en Cristo y que Romanos nos dice nada, esa palabra, escuche, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Ni nadie de ninguna otra cosa creada. ¿Y qué es creado? El pecado por Dios. Ni eso, ni ángeles, ni demonios, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, nietos, nadie le podrá separar del amor de Cristo. Pero si es de Cristo, siempre está ese pero, si es de Cristo. En el sentido bíblico, un profeta es aquella persona quien recibe un mensaje de revelación directamente de Dios. Pablo era un profeta, así como lo eran los otros apóstoles. La profecía era un don usado en la iglesia solamente antes de terminar la Biblia. ¿Lo tenemos? Solamente antes de terminar la Biblia. Ahora que la revelación de Dios ha sido completada en los 66 libros canónicos de la Biblia, el don de la profecía ha cesado. Lo dice Corintios, ha cesado. Y no existen verdaderos profetas hoy en día. No, hermano, no se crea profeta. Usted puede profetizar, que la palabra significa predicar, pero no una profecía. Las profecías eran futuras. Ahora usted no puede, bueno, a mí no me puede decir que Cristo viene porque yo ya lo leí en la Biblia. Ahora, si usted no sabe y un profeta llega a decirle que usted va a morir y se cree, es problema suyo. Pero yo he aprendido de los deberé a leer primero. No, hermanos, dice que la segunda venida es primero. No, leamos. Hermanos, dice yo estoy totalmente preparado para pasar la tribulación. Gloria a Dios, hermano. Se va a quedar usted porque yo no. Amén. La importancia, hermano, de leer. Y mire que a veces tengo ese problema de sonreír y ya me catalogan como burlista, pero es que tantos años de ser creyentes y no saben eso. ¿Estamos? Tantos años, hermano, y no sabían que el rapto era primero. Se lo digo porque me han preguntado. El Señor nos enseña, nos leamos. ¿Y sabe por qué muchas veces no aprendemos? Porque no nos congregamos. Porque siempre hay una cosita que nos enseña cada predicador. Siempre, hermano. Siempre, hermano. Y Juan menciona a los falsos profetas para enseñarnos a probar los espíritus. Es evidente que los profetas eran los voceros de los espíritus. Hoy van a haber muchos. Los profetas recibían este poder de los espíritus y hoy el Satanás ha levantado muchos, pero también ha levantado voceros del Señor para confrontar las malas enseñanzas. Lo predicó Felixito. También han levantado creyentes que de verdad van a enseñar la palabra del Señor. No, hermano, es que no es así. Creyentes que van a enseñar que realmente lo que la Biblia dice, eso es. Mire, yo le invito, no sé qué jueves yo le voy a decir al hermano Luis, voy a predicar de doctrinas. Y hay unas cositas ahí que me gustaría que aprendiera. Muchos se creen luteristas, muchos se creen calvinistas, muchos se creen arminianos. Yo soy biblicista. Amén. Yo soy biblicista, que yo creo lo que la Biblia dice, no ningún hombre. Debemos de aprender eso, hermano. Debemos de aprender que Juan nos enseña. Y ya hay falsos profetas y van a aparecer muchos más. Aún falta el malvado profeta que se va a poner a la par del anticristo, que no lo vamos a ver, gracias a Dios. Pero si usted no ha creído en el Señor, sí lo va a ver. Preocúpese, porque no va a ser algo agradable. Han salido por el mundo, andan por el mundo
Y realmente el Señor les permite, porque sencillamente, hermanos, cuando Cristo venga, primero Cristo viene en humillación, lo crucifican, lo matan, resucita, pero luego viene en gloria a reinar. Amén. Pero a reinar con lo suyo nada más. Qué poder del Señor. Demostró humildad en la primera venida, va a demostrar juicio en su segunda venida. ¿Estamos listos? Amén. Hay que estar listos, hermano, para ver realmente lo que vemos en sus escrituras. Una de las cosas que más me ha impactado de todo esto que hemos visto con Jorge es que siempre se habla del amor. Siempre se habla del amor. Y mire que solo leímos un versículo. Jorge, te toca lo demás. En un versículo había mucho, pero yo quiero compartirle algo, hermano, en esta mañana, que a mí me lo dijeron una vez, me dolió tanto, pero aprendí. Si usted tiene su iglesia, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, amén. ¿Por qué muchas veces, cuando hay ciertas personas que vienen a predicar, usted visita esos lugares? Hablo de los creyentes fieles aquí. A mí se me enseña en la Biblia a obedecer al hermano Luis, a amarles a ustedes, porque son parte de mi familia, amén. Pero ¿qué tengo yo como creyente que hacer en un concierto de un predicador? ¿Es correcto? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando en realidad, hermanos, usted tiene un compromiso con la iglesia, tiene una membresía al cual respetar y tiene privilegios el cual usted debe de amar y cumplir. Gracias al Señor me han conocido tranquilo, pero en lo que es y respecta a la Biblia, hermano, hay que ser celoso. Amén. Si usted obtiene buen alimento aquí, no busque comida en otro lado. Si usted obtiene buen alimento en la Biblia, aquí, hermanos, no busque comida en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque le va a hacer daño. Esta es su iglesia. Cuide su iglesia, porque usted duerme en su casa y no en otra casa. Esta es su casa. Esto es lo que nos enseña Juan. Probad los espíritus. No, es que el espíritu me dijo que fuera. Yo allá dice. ¿Cuál espíritu? Pruebe sus espíritus. Pruebe el fruto del espíritu, hermano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso nos ha dado el Señor Jesús, y gratis. Amén. Amén. Tema, hermanos: el conflicto y la conquista del creyente. El versículo primera de Juan 4:1, porque solo ese vimos. Ese versículo vamos a decir y el tema, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder aprender un poco de tu palabra, del cual nos enseña, Señor, a probar, a considerar nuestros espíritus, a poder poner en práctica lo que aprendemos en tus sagradas escrituras. Señor, gracias por habernos brindado este libro tan importante, tan maravilloso, Señor, que nos enseña cada día a amarte más, a glorificarte, a darte la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Bendiga a cada hermano y hermana aquí presente que se esfuerzan por venir, Señor, a tu iglesia, a aprender, Señor. Y a veces no se puede, Padre, pero hacemos todo lo posible por estar aquí, Señor. Y todo eso es gracias a ti, Padre. Tú eres el autor de todo, Señor. Eres el creador de todos nosotros y nos conoces tal cual somos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por brindarnos vida. Y en esta vida que tú nos has permitido, ayúdanos, Señor, a confrontar y a enseñar que solo existe, Padre, tu Espíritu Santo de la mejor manera, Señor. Gracias por esa enorme, Señor, misericordia y enorme regalo tuyo, Padre. Todo eso lo dejamos en tus manos de amor
En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.